Martina llevaba años negándose a sí misma, renunciando a sueños y oportunidades, todo por cuidar a su esposo Andrés, quien, tras varios problemas de salud, había quedado supuestamente incapacitado para trabajar. Él solía ser un hombre alegre, lleno de energía, conductor de camiones en una empresa regional. Pero con el tiempo, y tras varias hospitalizaciones, terminó pasando sus días tirado en el sofá, alegando dolores constantes en la espalda y en las piernas. Desde entonces, fue Martina quien sostuvo todo. Trabajaba a tiempo completo en una fábrica de productos naturales, donde revisaba fórmulas, coordinaba con proveedores y resolvía problemas a diario. Por la noche, volvía a casa para encargarse de las compras, la limpieza, la cocina, su hija Sofía, y también Andrés, quien apenas se levantaba para caminar un rato por recomendación médica, y luego regresaba a ver televisión. La madre de Andrés, doña Teresa, siempre estaba encima de ella, criticándola. «Tú no entiendes lo que mi hijo sufre. No le das el cuidado que necesita», decía con tono seco. Martina, agotada, se limitaba a sonreír y seguir. Un día, el jefe de Martina, el señor Mauricio, le ofreció un viaje corporativo a Chile. Una oportunidad de oro para escalar en la empresa, con estadía pagada y un buen salario. Además, su hija podría asistir a un colegio internacional en Santiago. «Es tu momento, Martina. Has trabajado muy duro, te lo mereces», le dijo él. Pero Martina dudó. Andrés no podía quedarse solo. No sabía cocinar, ni administrar la casa, ni mucho menos cuidarse solo. Al final, Martina rechazó la oferta. «Lo siento, Mauricio. No puedo dejarlo solo». No sabía que esa decisión, que parecía por amor, estaba sosteniendo una gran mentira. Semanas después, al llegar a casa del trabajo, Andrés salió al pasillo diciendo que había llegado un paquete para Sofía. Iba a bajar a buscarlo. Martina, como siempre, fue directo a la cocina a recoger el desastre que había dejado su esposo. El móvil de Andrés estaba sobre la mesa. Al salpicarle agua, la pantalla se activó y sin querer, ella reprodujo un mensaje de voz que no estaba dirigido a ella. Era de doña Teresa. «Andrés, no seas idiota. No puedes meter a Natalia a vivir en esa casa mientras Martina está en otro país. ¿Y si se entera? Estás jugando con fuego». Martina quedó inmóvil. ¿Quién era Natalia? ¿Qué significaba eso? Con las manos temblorosas desbloqueó el móvil y entró a los mensajes. Lo que encontró la destrozó. «Mamá, Natalia es increíble. Ya estoy enamorado. Le dije que en cuanto Martina acepte irse a Chile, vendrá a vivir conmigo. Le haré creer que todo es por su futuro. Así ella trabaja y yo vivo tranquilo. No va a sospechar nada. Es tan ingenua. Nunca habla con nadie. Con suerte ni los vecinos se enteran». Y el mensaje final, el más cruel. «Si se entera, la dejo. Me quedo con la mitad de la casa, le pido pensión. Total, soy discapacitado. Que siga trabajando por todos». Martina sintió que le faltaba el aire. Llevaba años sacrificándolo todo por un hombre que la había engañado, que planeaba usarla como un cajero automático. No dijo nada. Simplemente agarró su bolso, bajó corriendo y marcó el número de Mauricio. «Acepto el traslado», dijo con voz firme. «Me voy a Chile». Y así empezó una nueva vida. En Chile, Martina floreció. Su hija se adaptó rápido, y en el trabajo, todo marchaba mejor de lo que había imaginado. Mauricio, siempre atento, la apoyó en cada paso. Con el tiempo, Martina no solo sanó, volvió a confiar, volvió a sonreír. Mientras tanto, Andrés intentó detener el divorcio. Reclamó la casa, pidió ayuda económica, insistió en que era un hombre enfermo. Pero el abogado de Martina desmontó su mentira, presentó pruebas de los mensajes y pidió una evaluación médica. Andrés y su madre no tuvieron más remedio que aceptar un acuerdo. La casa se vendió, pero tras pagar sus deudas, Andrés no recibió nada. Sin hogar, tuvo que regresar a vivir con su madre. Pero ya no era su consentido. Doña Teresa no lo recibió con los brazos abiertos. «Te di todo, y lo perdiste todo», fue lo único que dijo antes de apagar la televisión. Andrés tuvo que buscar trabajo. Su cuerpo ahora sí sufría, porque por primera vez, tenía que esforzarse.
Las noches eran largas, las cuentas no alcanzaban, y ya nadie lo sostenía. Martina, en cambio, encontró paz. Empezó a salir con Mauricio, sin prisas. Paseaban por los parques, hablaban de sus sueños, tomaban café en terrazas al sol. Por fin, Martina era feliz. No porque alguien la cuidara, sino porque aprendió a cuidarse ella misma. Cuando Martina llegó a Chile, no solo dejó atrás una ciudad. Dejó atrás una vida entera construida sobre mentiras. Los primeros días no fueron fáciles. Tenía miedo, culpa, una hija que preguntaba por su padre y un país completamente nuevo. Pero por primera vez en años, sentía que podía respirar. Mauricio, su jefe, la ayudó en todo. Encontró un buen colegio para Sofía, le alquiló un apartamento acogedor y hasta la acompañó el primer día al trabajo nuevo. Era diferente a Andrés, atento, sincero, transparente. Pero Martina no estaba lista para enamorarse de nuevo, aún no. El trabajo la mantenía ocupada. Pronto, su talento fue reconocido, empezó a liderar proyectos, su salario aumentó, y los clientes la buscaban por su honestidad y profesionalismo. Pero Andrés no se quedó tranquilo. Una tarde, mientras revisaba informes en la oficina, recibió un correo con asunto. «Podríamos arreglar esto, ¿no crees?». Era de Andrés. «Martina, fui un idiota. No sé qué me pasó. Fue solo un momento de debilidad. Natalia no significa nada, ya no la veo. Por favor, Sofía me necesita. Vuelve a casa. Te prometo que esta vez cambiaré». Ella no respondió. Pero sí leyó cada palabra, y sintió náuseas. Semanas después, recibió una demanda. Andrés exigía una pensión mensual y reclamaba parte de los bienes. ¿La razón? Decía que Martina lo había abandonado, a pesar de su condición médica. Martina sintió cómo la injusticia le subía por la garganta como fuego. «No, esta vez no. Esta vez no me vas a usar». Contrató a un abogado en Santiago. Le mostró todos los mensajes, las pruebas de que él simulaba estar enfermo. Martina pensó que lo peor había pasado cuando se subió a ese avión rumbo a Chile con su hija de la mano. Pensó que dejar atrás a Andrés sería suficiente para sanar. Pero no sabía que a veces el pasado no se deja vencer tan fácilmente. Los primeros meses en Santiago fueron difíciles. Martina dormía poco y trabajaba mucho. A veces lloraba en silencio por las noches, sin que Sofía la viera. Su hija era todo lo que tenía, y la pequeña, con su inocencia y ternura, se convirtió en su fuerza más grande. En el día, todo era esfuerzo y aprendizaje. En la noche, pensamientos que la acechaban como sombras. Mauricio, su nuevo jefe, se convirtió pronto en un pilar silencioso. Siempre estaba ahí cuando ella lo necesitaba, sin pedir nada a cambio. La respetaba, la cuidaba, pero sobre todo, la veía. Veía su esfuerzo, su talento, y también las grietas que Andrés había dejado en su alma. Nunca la presionó, pero con cada gesto, le recordaba que aún había hombres buenos. Un día, mientras preparaba una presentación para un nuevo cliente, recibió un correo que heló su sangre. De Andrés. Asunto: «Podemos arreglar esto, ¿no crees?». El mensaje era una mezcla de culpa mal actuada, manipulación y promesas vacías. Decía que estaba solo, que Natalia lo había dejado, que se sentía enfermo, arrepentido, hundido sin ella. Que Sofía lo necesitaba. Que él aún la amaba. Martina no respondió. Pero los correos siguieron. Más intensos. Más culpabilizantes. Cuando eso no funcionó, llegaron las amenazas sutiles. «Si no vuelves, tendré que hacer algo. No puedo estar así para siempre». Ella seguía en silencio, pero cada palabra la hacía temblar. Hasta que un día llegó lo peor, una notificación legal. Andrés había iniciado un proceso para exigirle una pensión y una compensación económica. Alegaba abandono injustificado y enfermedad emocional. Decía que Martina lo había dejado cuando más lo necesitaba y que había huido sin dejarle acceso a su hija. Martina sintió una mezcla de rabia, impotencia y tristeza. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar ese hombre? Entonces decidió que no iba a ser víctima otra vez. Contrató un abogado. Juntó cada mensaje, cada grabación,
cada prueba de su manipulación. Incluso un vecino en Colombia le envió videos donde se veía a Andrés, perfectamente saludable, jugando fútbol con amigos, saliendo a bares, y en actitud muy distinta a la de un hombre enfermo y abandonado. En la audiencia, Martina se presentó con la frente en alto. Andrés, arrogante como siempre, creyó que tenía todo bajo control. Pero bastaron 10 minutos para que la verdad comenzara a caer como una lluvia pesada sobre su cabeza. El juez leyó en voz alta algunos de los mensajes que él mismo había enviado, y su rostro cambió de confiado a incómodo. Cuando su propio historial de redes mostró fotos recientes de fiestas y viajes, el silencio en la sala fue sepulcral. La sentencia fue clara: Martina no debía pagar nada. Andrés, en cambio, debía afrontar cargos por falsedad y acoso. Además, se le restringió el contacto con Sofía hasta que iniciara un proceso psicológico y demostrara estar apto para verla. Cuando Martina salió del juzgado, lloró. Pero esta vez no fue por tristeza. Fue por la liberación que por fin sentía después de años. Meses después, su vida dio un giro inesperado. Mauricio, paciente y honesto, le confesó lo que sentía. Le dijo que la admiraba no solo como profesional, sino como madre y como mujer. Martina dudó, pero algo dentro de ella se encendió. No era dependencia, ni ilusión. Era paz. Con el tiempo, construyó una vida nueva. Su hija creció feliz. Su corazón volvió a creer. Y lo más importante, volvió a sonreír sin miedo. Porque entendió que escapar no es huir. A veces es el primer paso para volver a vivir. Habían pasado 2 años desde la audiencia. 2 años en los que Martina por fin pudo respirar sin sobresaltos. Sofía ya no despertaba llorando en las noches, ni preguntaba por su papá con esa mezcla de tristeza y confusión. La niña reía más, crecía fuerte. Y Martina también. Su relación con Mauricio se volvió sólida. No fue perfecta, pero fue real. Él respetó sus tiempos, fue un compañero antes que un amante. Le enseñó que el amor no debía doler. Que amar no era sacrificarlo todo. Que a veces, amar también es aprender a confiar de nuevo. Pero justo cuando todo parecía tomar forma, volvió el silencio. Esa sensación en la nuca, ese escalofrío sin explicación. Todo comenzó una noche, al salir del trabajo. El auto de Mauricio estaba en el taller, así que Martina tomó un taxi. Al mirar por la ventana, en medio del tráfico, juró ver una silueta conocida en la esquina de su edificio. Un hombre apoyado contra una farola, de brazos cruzados. Cuando el taxi pasó junto a él, el hombre bajó la cabeza, pero no antes de que Martina viera su rostro por una fracción de segundo. Andrés. No podía ser. La orden de alejamiento seguía vigente. Había regresado a Colombia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en silencio? Esa noche no durmió. Al día siguiente, fue a la policía. Le dijeron que no había indicios de que él hubiera ingresado legalmente a Chile. Que tal vez fue una confusión, que a veces el miedo también proyecta fantasmas. Pero Martina sabía que no era un fantasma. Días después, comenzó a recibir mensajes extraños. No desde el número de Andrés, pero sí mensajes sin remitente, con frases como: Sofía ya no se parece a ti. Está creciendo como yo. No puedes esconderla para siempre. ¿Crees que Mauricio la va a proteger mejor que su verdadero padre? Martina cambió de número. Instaló cámaras en el departamento. Mauricio la ayudó, y aunque trató de mantenerse tranquilo, por primera vez se notaba su miedo. Una tarde, al salir de buscar a Sofía en el colegio, encontró una nota doblada metida entre las páginas del cuaderno de su hija. No estaba escrita a mano. Era impresa. Fría. Una hija siempre vuelve a su origen. No te confíes. Fue entonces cuando decidió actuar. No podía volver a huir. Esta vez iba a enfrentarlo, pero con inteligencia. Contrató a una investigadora privada. Una mujer con un pasado similar al suyo, que ahora trabajaba ayudando a víctimas de violencia y acoso a cerrar sus ciclos. En menos de 2 semanas, confirmaron lo que temía: Andrés estaba en Chile con una identidad falsa. Había cruzado la frontera por un paso no habilitado desde el norte. Se había refugiado en casa de un primo lejano, en una comuna alejada. Pero no había regresado por amor.
Había regresado porque su vida en Colombia había colapsado. Deudas, demandas, incluso acusaciones por agresión a su exnovia. Pero lo más oscuro estaba por venir. El primo con el que vivía, según la investigación, tenía antecedentes por trata y tráfico de menores. Martina sintió como el piso se abría bajo sus pies. Andrés no solo quería molestarla. Quería llevarse a Sofía. Y esta vez, con ayuda. Corrió al colegio, habló con la directora, activaron protocolos de seguridad. Sofía fue escoltada por un guardia hasta su auto. Mauricio pidió licencia en el trabajo. La casa se convirtió en un búnker emocional. Martina dormía con un cuchillo bajo la almohada. Y entonces llegó la noche en que todo se quebró. Una madrugada, las cámaras de seguridad captaron a un hombre encapuchado merodeando cerca de la puerta trasera del edificio. No forzó la entrada, pero dejó algo colgado en la reja, una foto de Sofía en el parque, jugando, sonriendo. La policía ahora sí actuó. Detuvieron a Andrés y lo expulsaron del país en menos de 72 horas. Pero no sin antes decirle a Martina, durante la confrontación final, con una voz que ya no parecía humana. Ella va a crecer. Va a buscarme. No podrás esconderte toda la vida. Martina no lloró. No gritó. Solo lo miró fijamente, con esa serenidad que nace del hartazgo. No voy a esconderme. Voy a educarla para que sepa la verdad. Y cuando te busque, será para preguntarte por qué la dejaste libre. 3 años después, Sofía tenía 10 años. Le gustaba dibujar, tenía una risa contagiosa y decía que quería ser abogada como su mamá. Mauricio seguía a su lado. Ya no solo como pareja, sino como un verdadero padre para Sofía. Un día, mientras Martina preparaba la cena, su hija le preguntó: «Mamá, ¿por qué yo no tengo un papá de sangre?». Martina respiró profundo. La miró con ternura. «Porque la sangre no lo es todo, hija. A veces, quien más te quiere, es quien elige quedarse». Y esa noche, por primera vez, Martina durmió profundamente. No por estar a salvo, sino porque sabía que había vencido. El tiempo no cura todo. A veces, solo reorganiza el dolor para que parezca olvido. Martina lo entendía mejor que nadie. 3 años habían pasado desde aquella última amenaza, desde la expulsión de Andrés. Pero a pesar de la paz construida con Mauricio y el crecimiento feliz de Sofía, algo no terminaba de cerrar dentro de ella. Una sensación sin forma, una inquietud que despertaba en las noches más tranquilas. Eran las 3:17 de la mañana, cuando el teléfono sonó. Un número oculto. Una voz temblorosa al otro lado. ¿Martina del Valle? Soy Julia, dijo. La prima de Andrés. Martina no respondió al instante. La sangre le abandonó las manos. Había enterrado ese nombre. ¿Qué quieres? No quiero hacerte daño, dijo la voz, jadeante, como si estuviera escondida. Pero hay algo que debes saber. Andrés no está muerto. ¿Quién dijo que estaba muerto? Silencio. Julia suspiró. Luego murmuró: no oficialmente. Pero eso fue lo que todos creímos, hasta hace unas semanas. Durante años, Julia había creído que su primo había desaparecido en Colombia tras su expulsión de Chile. Lo último que supo fue que se había contactado con un grupo de exmilitares en Medellín, personas con contactos en el bajo mundo. Luego, silencio. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni noticias. Pero hace un mes, recibió un paquete por correo. Sin remitente. Dentro, había una carta con una sola línea escrita a mano. ¿Te acuerdas de la niña? Yo sí. Pronto será mía. Junto a la carta, una fotografía de Sofía, tomada recientemente en una feria escolar en Santiago. Martina escuchaba sin respirar. Julia le pidió que se encontraran. Decía tener más información. Pruebas. Nombres. Direcciones. Mauricio no quería que fuera. Sospechaba que era una trampa. Pero Martina ya no era la misma mujer que huyó a otro país con su hija envuelta en cobijas. Ahora era fuego con memoria. El encuentro fue en un café al sur de Santiago. Julia llegó con los ojos hundidos y una carpeta bajo el brazo. Al abrirla, Martina vio una red oscura desplegarse,
conexiones entre Andrés, una red de tráfico de menores, cuentas cifradas, nombres falsos. Pero lo más inquietante era una carta escrita por Andrés, dirigida a un tal Don León, líder de una red paramilitar desarticulada en Colombia. La niña tiene los ojos de su madre. Me pertenece. Te pagaré lo que sea por sacarla de Chile sin dejar rastro. Y en una nota adjunta, una promesa. Si no vuelvo con ella antes de su cumpleaños número 10, todo esto no habrá servido para nada. Sofía cumpliría 10 años en menos de 3 meses. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo sobre una familia quebrada. Martina se vio obligada a ingresar en un mundo que no entendía del todo: redes ilegales, nombres claves, rutas de fuga, niños desaparecidos. Con ayuda de Julia, quien deseaba redimirse, y de una periodista de investigación, Martina rastreó las señales hasta una fundación en Santiago dedicada supuestamente a ayudar a niños migrantes. Allí, tras semanas de vigilancia y documentación encubierta, descubrieron un sistema de adopciones simuladas, donde niños sin registros eran entregados a padres extranjeros por sumas escandalosas. Pero había algo aún más turbio. El nombre de Sofía aparecía en un formulario de adopción falsa, con fecha de entrega programada en 2 semanas. Martina desató el infierno. Presentó las pruebas a un fiscal de confianza, involucró a organismos internacionales, y desató una investigación que sacudió al país. Varias detenciones. Escándalo mediático. Pero no encontraron a Andrés. Hasta que apareció otra pista: el retrato hablado de un hombre en el aeropuerto de Iquique, con una niña rubia de ojos verdes. El dibujo se parecía mucho a Andrés. Pero Sofía seguía en casa. A salvo. Entonces Martina entendió: estaban probando rutas. Probando reemplazos. Preparando la logística. Una noche, al revisar el computador de Sofía, encontró un mensaje extraño en la bandeja de entrada de un juego en línea. ¿Te gusta dibujar? Yo tengo tus dibujos guardados desde que eras chiquita. Me los mandabas desde el vientre de mamá. Pronto dibujaremos juntos otra vez. No decía quién lo había enviado. Pero Sofía, inocente, respondió: papá. El miedo no era el mismo que años atrás. Ahora era más agudo, más letal. Pero también lo era la fuerza de Martina. Esta vez no solo iba a defender a su hija. Esta vez iba a terminar con Andrés. Una madrugada, la periodista amiga de Martina llamó temblando. Lo tenemos. Habían localizado una bodega secreta en las afueras de la ciudad. Andrés se refugiaba allí con otros 2 hombres. Esperaban documentos para salir del país con una niña. Pero aún no sabían si era Sofía o alguna otra. Martina no esperó a la policía. Llegó con Julia, con la periodista y con una cámara. Grabaron todo. Forzaron la entrada. Y lo encontraron. Pero no era Andrés. Era su hermano menor, Mateo, con el rostro deformado por una cirugía plástica burda. Se estaba haciendo pasar por él. Lo habían preparado para suplantarlo en caso de que Andrés fuera capturado. Antes de que la policía se lo llevara, Martina se acercó, y Mateo le dijo, con una voz vacía: él te odia tanto que ha hecho de tu hija una obsesión. No va a parar. Aún está afuera. Esperando. Observando. Cada cumpleaños, cada cambio de casa, él lo sabe. Martina volvió a casa. Rodeó a Sofía con sus brazos. Ya no podía huir. Pero tampoco tenía miedo. Porque ahora sabía quién era su enemigo, y estaba dispuesta a enfrentarlo hasta el final. La historia aún no termina. Afuera, en algún lugar del mundo, Andrés sigue oculto, planeando su regreso. Pero Martina ya no es una víctima. Es una madre con una causa. Y una mujer que ha aprendido que el verdadero poder no es sobrevivir, sino mantenerse en pie cuando quieren hacerte desaparecer. Pasaron 3 meses desde que Mateo fue arrestado. Desde entonces, Martina vivía en una casa distinta, con otro apellido, otra historia, otra fachada. La policía le había ofrecido protección total. Sofía iba a una escuela segura, en una zona discreta, donde agentes encubiertos se mezclaban entre los padres para garantizar que nada les ocurriera. Mauricio seguía a su lado. Pero ya no dormía del todo. Mantenía una pistola cargada bajo la almohada, revisaba ventanas a medianoche y desconfiaba de cada ruido del pasillo.
Su mirada se había vuelto más aguda, su sonrisa menos frecuente. Lo que más les quitaba el sueño era lo único que aún no tenía respuesta. ¿Dónde estaba Andrés? Y lo más inquietante, ¿qué estaba esperando? Una mañana gris, sin fecha significativa, Martina encontró un paquete en el buzón. No llevaba remitente. Era una pequeña caja de madera, de aspecto antiguo. Sobre la tapa, tallada a mano, una sola palabra: recuerdo. Dentro, solo una cinta de casete y una nota escrita con caligrafía temblorosa. La memoria también mata. Martina alquiló una grabadora portátil. Se encerró en el cuarto más silencioso de la casa y presionó play. Primero sonó una canción de cuna. Aquella misma melodía que solía cantar durante su embarazo, esa que Sofía reconocería incluso dormida. Luego, una voz. Martina, espero que Sofía escuche esto algún día. Tal vez cuando tú ya no estés. Silencio. No vine a matarte. Nunca fue esa la intención. Lo que quiero es que entiendas algo. Ella es todo lo que me queda. Todo lo que me arrebataron. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca fue una cuestión de venganza. Fue justicia. Fue equilibrio. Me quitaron una hija. Yo solo tomé, prestado lo que el universo me debía. La grabación se detuvo en seco. No hubo más pistas. No hubo dirección. Ni amenazas. Solo esa frase ambigua, entre la confesión y el delirio. En los días siguientes, Mauricio reforzó la seguridad. Duplicaron los turnos de vigilancia. Pero Martina ya no podía cerrar los ojos sin imaginar el rostro de Andrés acechando en la oscuridad. Una semana más tarde, llegó una segunda cinta. Esta vez, en un sobre sin sellos, colocado directamente bajo la puerta. Sofía fue quien lo encontró. Cuando la reprodujeron, sonó un audio distorsionado. Voces de niños. Risitas. Pasos en un parque. Y al fondo, una conversación captada por un micrófono oculto. Papá, ¿por qué no puedo vivir contigo? Pronto, mi amor, pronto vas a venir conmigo. Solo estoy esperando a que mamá entienda. Martina apretó los puños. Esa voz. Era Sofía. Pero más pequeña. Más inocente. Andrés la había estado grabando. ¿Desde cuándo? Esa noche, Mauricio tomó una decisión: se mudarían otra vez. Más lejos. Otra ciudad. Quizás otro país. Pero antes, visitaron a un viejo contacto suyo, un investigador retirado, experto en casos imposibles. Este analizó las cintas, buscando cualquier sonido, código o marca que diera pistas. Lo que encontró fue devastador. En el segundo audio, entre las risas y las voces, había un detalle casi imperceptible: el canto de un ave en segundo plano. Una especie que solo se encuentra en la región montañosa de San Cristóbal. Andrés estaba cerca. Muy cerca. Con ayuda de la policía, organizaron un operativo discreto en esa zona. Peinaron cabañas, senderos, zonas rurales. Nada. Ni rastro. Hasta que, una madrugada, una llamada entró al teléfono de Martina. Era la voz de una mujer. Susurraba. ¿Estás buscando a alguien? Martina se quedó sin habla. Él está aquí. Pero no por mucho tiempo. La llamada se cortó. 2 horas después, hallaron una cabaña abandonada entre los árboles. En su interior, fotografías por todas partes. Decenas de imágenes de Sofía, de Martina, de su casa, su calle, su escuela. Todos los movimientos de los últimos años registrados meticulosamente. Y una última foto. Sofía, dormida, en su cama. Tomada desde la ventana. La misma noche anterior. Martina se desplomó. Mauricio salió corriendo a llamar a la patrulla. Pero antes de que pudieran llegar, el sonido de un disparo resonó en la montaña. Cuando llegaron al claro detrás de la cabaña, lo encontraron. Andrés. Desangrándose, con una carta en la mano. En ella solo había una línea. Si yo no puedo tenerla, entonces nadie lo hará. Pero eso no fue lo más inquietante. El análisis forense reveló que el disparo no fue suicidio. Alguien más había estado ahí. Lo mató. Y luego desapareció. ¿Quién?
Martina creyó que al fin todo había terminado. Sofía empezó a vivir con más calma. Cambiaron de país. Cambiaron los nombres. Intentaron comenzar de cero. Pero una tarde, en París, caminando por la ribera del Sena, Martina vio algo que le paralizó el corazón. Un hombre con gabardina, de espaldas, tomando la mano de una niña de cabello oscuro. No pudo verle el rostro. Pero cuando se giró un instante, lo supo. Era Mauricio. Y la niña, no era Sofía. ¿Mauricio?, susurró ella. El hombre giró ligeramente la cabeza. Sonrió. Y desapareció entre la multitud. Martina se quedó congelada. Y en ese momento comprendió la verdad que jamás quiso ver. Andrés nunca había actuado solo. El verdadero titiritero siempre estuvo más cerca de lo que creyó. Fin.